Hoy quiero traerles una invitada muy, muy especial para mí, una mujer que la vi evolucionar cuando llegó a mí, Amor Sin Fronteras, y ella es una colombiana que decidió iniciar su vida en Francia. Y se las quiero traer porque la admiro personalmente en el sentido de que está a partir de los conocimientos que tiene de su carrera, cómo los puede poner en práctica y en pro a su país de origen. Y cómo para lograr esto ella también tuvo que atravesar por momentos de mucha duda, mucha incertidumbre. Y esa es justamente la historia de María Paulina. Y por eso la traje hoy al podcast de Vive Sin Fronteras. Y nada, me estoy muy agradecida y que hayas aceptado la invitación porque sé que no es fácil estar en un podcast. Y muchísimas gracias ante todo, María Paulina, por estar acá. No, muchas gracias a ti, Eli. La verdad, sé que va a ser un momento muy especial, no solo para ti, sino para mí. El hecho de habernos encontrado hace poco y ver que he logrado muchas cosas, me hace muy feliz. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por haber dado confianza en mí, haber creído en mí en ese momento. María Paulina, pero quisiera saber, a ver, cuéntanos un poco de dónde eres, de qué parte de Colombia eres exactamente y por qué te fuiste para Francia. Yo vengo del municipio de Caldas, en el departamento de Antioquia. Ujú. Toda mi vida, pues hasta los 24 años viví allí y en la universidad, aquí también en el municipio, estudié ingeniería de alimentos y recuerdo muy bien que en los primeros semestres en la inducción me hablaron mucho de un programa de intercambio que había entre pues, la Universidad de La Salle Ujú. con Unilasalle allá en Francia. Y Ah. eso me emocionó mucho. Yo, la verdad, desde muy pequeña quería tener como esa experiencia en el exterior, poder tener contacto con otro idioma, con otras culturas, conocer personas eh, diferentes. Eso me llenó pues como de mucha curiosidad y pues mi mamá me dio la posibilidad de estudiar francés, entonces fue un sueño que construí desde comienzos de mi carrera. Entonces, Ya cuando iba avanzando en los semestres, al mismo dime, tiempo que perdón, no te estabas escuché. al mismo tiempo que estabas haciendo tu carrera de ingeniería, estabas estudiando francés, ¿sí? Sí, Ah. porque yo decía, es una proyección, en la posibilidad de postular al intercambio era en el octavo, noveno semestre, entonces yo dije, bueno, es la oportunidad para yo aprender francés y pues tener un conocimiento previo antes como de lanzarme. Me motivé mucho, pues, hubo momentos también donde yo decía, ¿será que sí me voy? ¿Será que no? Me postulé una vez en el 2017 y Ujú. no me aceptaron Mm. porque debía tener pues también un nivel de inglés y bueno, fue la oportunidad también en ese año para participar en otras actividades de investigación, que a mí me llama mucho la atención este tema. Y bueno, en el 2018 volví a postular y esta vez sí me aceptaron y fue ahí cuando ya llegué a Francia, a Beauvais, Ah, queda cerca ¿y de dónde París es? y ¿Dónde es ahí Bobé? Porque realicé. seguramente mucha gente no sabe dónde es Bobé. Bueno, Beauvais es una ciudad que queda más o menos a 1 hora y 20 de París en tren, no queda tan lejos. Es una ciudad pues estudiantil, allí está la Universidad Unilasalle y hay otras pues, y allí pues yo realicé mi maestría en formulación, ingredientes y calidad de alimentos. Mm. ¿Y de dónde viene este interés por los alimentos? Porque estudias ingeniería de alimentos y el máster también que hiciste acá en Francia de alimentos. ¿De dónde viene ese interés, María Paulina?
Bueno, el interés mío por esta parte viene desde muy pequeña, aunque vine como a explorarlo ya grande. Resulta que sí, de pequeña, por parte de la familia de mi papá, eh, había una finca en Marinilla, en un municipio también del departamento de Antioquia, que es muy agrícola. Ujú, Y recuerdo que siempre los cultivos, el trabajo del agricultor, ver cómo crecían los alimentos, cómo se transformaban. ujú, Pero yo fui creciendo y bueno, me fueron interesando otras cosas. Yo al principio quería estudiar o odontología ujú, o microbiología, pero al ver que yo me presenté a universidades y no pasé, mm, y yo dije, bueno, me gusta mucho la química, las ciencias naturales, la biología y el área de alimentos, pues la ingeniería tenía mucha esta parte y, y yo dije, ¿por qué no explorar esto? Quizá me guste. ujú. Y fue ahí donde ingresé pues a la universidad y me sentí súper conectada desde que entré. Me disfruté mucho el proceso en la universidad. Fui muy, no es cansona, pero sí como que intensa, como con todo, quería participar en todo, quería hacer de todo, quería estar en los laboratorios, quería estar en los proyectos y eso me permitió generar pues muchos contactos, que me conociera mucha gente, participar en convocatorias de investigación, Mm. crear productos. Entonces yo creo que estuve en mi salsa. Al principio me sentí con miedo porque yo dije, bueno, voy a entrar a una carrera que tal vez estoy entrando por descartar, pero al final yo dije, estoy en lo mío y disfruto lo que estudio y pues lo que hago. Sí, y eso suele pasar mucho, ¿eh? Cuando, digamos, a mí también pasó una situación muy similar, pero cuando pasa como esto que creemos de que es por descarte, realmente es porque es ahí donde tienes que estar. Sí, a mí me pasó una situación muy similar en el sentido de que yo quería era fisioterapia o quería otras carreras y no salí seleccionada, o sea, cuando apliqué estaba la convocatoria cerrada, es una historia muy chistosa, pero al final fue como por descarte, mi hermano a las 3 de mañana, Eliana, no hay fisioterapia y es terapia ocupacional. Y yo, eso es lo mismo. Y apliqué, y apliqué, y pasé a la nacional. Y yo, espérame, ¿qué es esto de terapia ocupacional? Dije, no, 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 yo al tercer semestre me cambio de carrera, yo lo mío es la fisioterapia. Pero cuando entré a la terapia ocupacional y empezaron a avanzar los semestres, pasó lo que te pasó a ti. Me empecé a sentir en mi salsa, dije, wow, aquí era donde tenía que estar. Entonces, siempre el universo nos va a colocar en esos lugares donde tenemos que estar, y no solamente carreras, sino también países. Sí, completamente de acuerdo. Y entonces, bueno, entonces tú ya tenías esta pasión ya por tu ingeniería de alimentos y por el tema de los alimentos. Am, Cuando llegaste a Francia, ¿en algún momento dudaste de esta pasión? No como tal dudar de mi pasión, sino dudar como del lugar donde estaba, porque como tal Francia fue un cambio a nivel pues profesional, personal, entonces como debido como al idioma, a los cambios a nivel cultural, que ya no estabas como, uno no se siente como enraizado en el ambiente del que uno viene. Entonces yo creo que sí, sí varias veces dudé, Ujú. pero el propósito pues, de alcanzar la meta era, o sea, mucho más que lo que me podría quejar o el miedo. Entonces siempre hubo momentos pues de miedo, pero también de superación y eso fue lo que me llevó como
alcanzar pues la meta de terminar mis estudios y todo. Y entonces ahí es justamente terminas tu máster, ¿no? Y entonces empezamos con como el sobrevivir y tratar de como extender la visa, querer quedarnos, querer adquirir para experiencia profesional, ¿no? Y es ahí cuando entraste en momento este miedo, ¿no? Tienes una visa como temporal que se llama acá autorización previsional de residencia y en ese momento no encontrabas, ¿no? Y así es como cuando llegas antes de entrar a Diosa, ¿no? Claro, es un momento con muchos sentimientos encontrados porque por un lado, al terminar uno de los estudios, lo que uno como más espera es entrar a un trabajo, empezar a aplicar lo que aprendiste, sentirte de una u otra forma útil, pero la verdad fue poco fácil encontrar pues como la oportunidad. Pasé bastantes entrevistas, la verdad, creo que me entrené, fue un entrenamiento también para mí. Mm, Y llegó un momento en que me sentí perdida porque yo decía, bueno, vine a Francia, tuve la oportunidad de terminar mis estudios, pero ¿ahora qué? ¿Qué va a pasar conmigo? Eh, Cuando uno pues tiene como más tiempo libre, le da más cosas. Yo pensaba si quedarme, si regresarme a Colombia, en organizar pues muchas cosas de mi vida, si la verdad Francia era el lugar correcto. Entonces fue el momento donde la verdad el universo me mostró a Eliana para integrar el programa de Diosa. La verdad fue muy, muy, muy especial para mí sentirme identificada con chicas que estaban pasando por momentos similares a los que yo estaba pasando, fuera de reconversión profesional o de empezar a mirar como el camino a seguir con sus vidas. Entonces, para mí fue muy importante y yo creo que en el momento en que empecé a sentir como el miedo y la duda, me preguntaba por qué a mí y cosas así, pero yo creo que en esos momentos agradezco mucho eso porque me permitió darle más enfoque a mi vida y que Francia pues no fue un error, sino antes que me ha permitido crecer a nivel personal muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y más que a nivel pues académico, yo creo que a nivel personal eso lo nutre a uno mucho y eso es lo que uno se lleva, la verdad. Entonces Totalmente, estar en totalmente. Diosa fue un crecimiento y pues me permitió aclarar muchas cosas y fue impactante, la verdad. Y bueno, entonces, ¿cómo ahora quiero que justamente porque te encontrabas así, ¿no? Te encontrabas con mucho miedo, con mucha incertidumbre, no sabías si, recuerdo mucho que no sabías si quedarte en Francia o en Colombia, no tenías como, te tenías entrevistas, pero no te llamaban. ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde que ese momento, que lo recuerdo muy bien porque yo te dije después que me recordaste mucho una versión mía pasada, de mi vida del pasado, a hoy en día? ¿Qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado mucho la manera de percibir lo que me pasa, eh, de mirar en pues en cada cosa que pasa una oportunidad, mm, que puedo hacer muchas cosas incluso estando lejos, que puedo construir, empezar a construir una idea, o sea, darle pues como inicio a varios proyectos incluso estando lejos y estar muy segura de mí misma, porque yo creo que esa es una de las cosas que he venido a trabajar en esta vida, es como a fortalecer esa capacidad de decisión, de seguridad.
y de saber que lo que yo hago es muy valioso y que puedo aportar mucho al mundo. Totalmente, sí, eso es muy cierto, mi María Paulina, de verdad, o sea, pues yo recuerdo muchas de las cosas de justamente de cómo poquito a poquito te encontrabas con decisiones, con momentos que tocaba tomar decisiones difíciles y cómo la vida te las colocaba y tú tenías que decir, bueno, es ahora o nunca, tengo que tomar una decisión que puede cambiar mi vida en 360 grados, ¿no? Sí. Y si solo te quedaras con una cosa que has cambiado en tu vida, dime para ti qué es lo mejor de Diosa. Lo mejor de Diosa es aprender a descubrir tu potencial. Sí, total, total. Y eso me encanta. ¿Y cuál ha sido tu mayor logro, tu mayor éxito trabajando conmigo? Y no solo conmigo, con las chicas también. ¿Y por qué? El mayor logro es aprender, en mi caso, aprender a no sentirme mal por sentirme mal. Sí. Porque yo muchas veces, a mí muchas veces me cuesta pedir ayuda cuando me siento mal. Y yo creo que estar como con chicas que están viviendo situaciones similares, como que te sientes acompañado y eso me gustó mucho, eh, me pareció súper especial. Eso es demasiado bonito porque de hecho es una de las cosas que más, como que las que más batallamos cuando estamos viendo en el extranjero, ¿no? De sentir que en cierta manera tenemos esa sensación de como que estamos batallando solas contra el mundo, pero al mismo tiempo tenemos que sacar adelante esta nueva vida que estamos construyendo. Tenemos que mostrar de alguna manera a nuestra familia que todo está perfecto, todo está bien, no se preocupen por mí, pero hay días que, y tenemos que mostrar esta super mujer, ¿no? Es como, estoy construyendo la mejor vida en el extranjero, y hay días que terminas que no puedes, que te quieres quitar esa capa y es como, "Ah, me pesa y necesito una contención, ¿no? Completamente, sí. Yo creo que Diosa llegó a mi vida en el momento preciso, justamente en lo que yo tenía que trabajar. El último año para mí, como lo había hecho antes, fue poco fácil y justamente eso, o sea, muchas veces en ese año me sentí como derrotada y no quise hablar, o sea, me tragué prácticamente todo lo que sentía. Entonces yo creo que eso fue una bomba más grande que hizo que ya al final sí necesitara pedir ayuda. Totalmente. Yo recuerdo mucho que de hecho no entendías, o sea, porque no te estaba cogiendo de las entrevistas y tenías y no te cogían de las entrevistas. Y fue todo el trabajo justamente de seguridad que tuvimos juntas y de apoyo también, de estrategia también, eso también es muy importante, que empezaste como a tener resultados, ¿no? Y como que sentirte sí, o sea, voy a sacar mi mayor potencial. ¿Y por qué recomendarías a Diosa a otra persona? Bueno, primero porque es como un círculo de mujeres de apoyo, Mm. porque no importa qué situación estás pasando, eh, te ayuda como a encontrar tu verdadero propósito, te alinea y eso es súper, súper importante. No importa lo que hagas, Sí, total. si quieres cambiar de rumbo, Mm, es una súper buena opción. mm. Y dime en una palabra, en una sola palabra, ¿cómo resumirías a Diosa? Empoderamiento. Me encanta. Y entonces, María Paulina, cuéntame un poco, bueno, ¿cuál fue, digamos, el resultado final? Porque sé que hay un proyecto que está gestándose y que nació, que de hecho ya estaba antes de entrar a Diosa, que estaba ahí con esta idea, pero en que empezaste como ya mucho más a florecer. Y quiero que nos cuentes un poco de él, de este bebé.
que está estándose? Bueno, desde hace muchos años vengo pues muy interesada en emprender. Siempre me ha llamado mucho la atención. Considero que eh, para mí es una oportunidad de crecimiento personal también. Entonces, bueno, como lo contaba pues antes en mi historia, a mí me interesa mucho, siempre desde pequeña me interesa mucho el campo, el trabajo del agricultor, la parte de transformación de alimentos y como pues Colombia es una potencial despensa agrícola del mundo, el proyecto pues que se está gestando está encaminado como al desarrollo agrícola, pues teniendo muy en cuenta como ese impacto social con el agricultor. Entonces, pues el proyecto tiene como varias ramas, por decirlo así, pero entonces, por ejemplo, con el agricultor, la idea es generar un vínculo cercano. Durante las experiencias pues, que he tenido a lo largo pues, de los años, pues yo he visto que al agricultor, al campesino, o sea, uno tiene una idea de pobreza Sí, sí, eso es muy cierto. y me parece muy, muy, muy triste esto porque el agricultor es la persona que se encarga de trabajar la tierra, de obtener pues los alimentos y yo creo que hay que hacer como un cambio también de mentalidad y crear un impacto también a nivel de educación, porque ese concepto no se puede seguir presentando, creo que es muy importante realizar un cambio. Y otra cosa es que a nivel pues como de universidades y como la sociedad en general, no tiene como una conciencia como de la producción, de cómo se consiguen los alimentos. Eh, Creo que es muy importante generar como alianzas para que las personas vayan al campo y vean cómo se produce lo que se comen, que de verdad se dé una real importancia al agricultor. Entonces, bueno, son como ideas, son como, sí, proyectos que se generan pues con enlaces con personas que conocen también del campo, porque yo estoy también muy centrada, es como o sea, a nivel profesional, he estado más centrada como en la transformación de alimentos, no tanto en la parte agrícola, pero entonces he estado conversando pues con personas que sí han estado como de la mano del agricultor y me han manifestado también que ya, por ejemplo, falta mucha mano de obra agrícola, ya las personas no quieren estar en el campo y me parece esto triste porque viendo pues como el potencial que tenemos a nivel pues del país, ya las personas no quieran estar en el campo, pero debido también pues como a muchas condiciones sociales. Entonces yo estoy como encaminada a cambiar un poco a poco como esta situación, trabajar por los agricultores Es y sobre todo un cambio de bueno, paradigma, también ¿no? otra parte, claro, Es un cambio de paradigma sobre la visión que se tiene de la agricultura y del agricultor. Y es muy cierto lo que tú dices, o sea, tenemos como una visión muy, muy de pobreza y como muy poco significante. Y qué bonito es volver a resaltar la misión y el rol tan importante que tiene el agricultor y cómo impacta esto si incluso te encuentras en un país desarrollado o incluso te encuentras en un país en Colombia, en vía de desarrollo. sí, completamente.
Y, por ejemplo, para mí fue muy impactante como el tener como una comparación entre, por ejemplo, los agricultores aquí en Colombia y los agricultores en Francia, porque yo fui a hacer un voluntariado en el sur de Francia y ver que habían tantas oportunidades, tantos programas de apoyo y ver que la verdad, o sea, una de las cosas que es la pobreza que tanto ha impactado pues a Colombia, pues como ver esa diferencia, yo digo, para mí un agricultor en Francia no es como lo mismo, o sea, es como si tratar de cambiar ese paradigma. Totalmente. Y es muy curioso lo que dices porque es muy cierto, digamos, yo tengo muy poco conocimiento sobre cuáles son las facilidades o los programas que existen para los agricultores acá en Francia, pero pues de hecho está el Banco Agricole, que me imagino que también está relacionado con hacia ellos de alguna manera. Digamos, yo conozco un poquito más hacia Australia en ese sentido también, en donde de hecho se le promueve a la gente para, o sea, los que se pagan muy bien a las personas que van y trabajan en el campo, que hacen recolección, etcétera, se les paga muy bien y de hecho es como, se cambia totalmente lo que tú dices, el paradigma de que el señor que está en el campo, el campesino, como decimos en Colombia, que vive en un rancho, que no tiene acceso al agua o muy poco acceso, no tiene televisión y que se la pasa tomando cerveza. Yo cuando, digamos, mucha gente creo que cuando se le dice la palabra campesino, pensamos en este estereotipo, ¿no? Y cuando decimos campesino, yo no sé en Francia a ti, ¿qué se te viene a la cabeza? Digamos, el campesino, el agricultor, ¿qué se te viene a la cabeza? Se me viene a la cabeza una persona, ¿cómo decirlo? O sea, con un trabajo estable, o sea, la verdad, con oportunidades. mm, sí, o sea, Ujú. Y la eso que verdad me impactó mucho. justamente es muy diferente, totalmente. Mira que yo de hecho yo no conozco esto y es, de hecho el hecho que tú hayas salido de Colombia y que hayas venido a Francia y que en algún momento llegaste a pensar que Francia fue un error, pensaste que fue un fracaso, fue eso lo que te impulsó más a ir detrás de este proyecto, ¿no? Claro que sí. O sea, la verdad fue como uno de los grandes motivos para seguir como creando Ujú, el proyecto. Porque yo digo, o sea, o sea, estoy muy agradecida con Francia por todo lo que he aprendido, pero yo siento que como que esa parte social, esa parte como de mi granito de arena, quisiera aportarlo a Colombia. ujú. Y María Paulina, en este momento, ¿tú estás como generando, buscando alianzas en Francia o personas que de pronto les interese el tema? La verdad, sí, o sea, estoy abierta como a las posibilidades, bueno, no solo allá, también aquí he buscado pues convocatorias, eh, he estado pues como muy abierta a las opciones. Si, o sea, si hay algo, un programa de alianza entre países, también sería pues interesante. Mm, Porque, bueno, otra de las cosas que también me llama mucho la atención es que a nivel agrícola se producen muchos desechos y la mayor parte pues de estos desechos no son aprovechados, son destinados a los rellenos sanitarios y a nivel pues como de impacto ambiental es muy triste porque o sea, esto es una de las causas de inseguridad alimentaria. Ujú, Y o sea, me he como empapado un poco del tema
a nivel internacional y hay muchos proyectos de valorización de residuos. Entonces yo creo que eso también puede crear un impacto muy grande en el país para pues, crear, para extraer productos, sea para aprovecharlo para alimentación animal, para abonos orgánicos. Entonces yo creo que hay muchas cosas por explorar, simplemente como priorizar y organizar más las ideas y lanzarme, Mm. porque no quiero como dejar pasar más el tiempo sin empezar a crear algo. Creo que si empiezo, las puertas se van abriendo, los contactos se van creando y, y bueno, aquí vamos. Entonces, María Paulina, si alguien, de hecho, si tú estás escuchando, razonaste con algo de la idea de este proyecto que está en gestación de María Paulina, un proyecto que está entre Francia y Colombia, si te interesa justamente estos cambios de paradigma sobre el agricultor, si te interesa de alguna manera también investigación o generar nuevas formas de producción con materias que de hecho no se utilizan, que son desechadas y que se podían reutilizar. No dudes para nada en contactar a María Paulina. Si quieres, nos dejas tu Instagram, un correo electrónico donde te puedan contactar. Bueno, en Instagram Ujú, estoy como María P. Silva 10, el 10 es el número 10, ujú, y mi correo es ujú. mapacidi@gmail.com. Genial. De todas maneras, se los dejo en las notas del podcast por Claro si que sí. les resuena algo, si se quieren unir a esta idea que yo personalmente cuando la empecé a ver a María Paulina mucho más levantando la voz sobre su idea, creo completamente en este proyecto y sé que las personas que tengan que llegar llegarán a ella y que podamos crear, que ella siga queriendo, creando algo para Colombia, para los agricultores colombianos y que también, why not, tener estas ayudas desde Francia, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Eli. Pues Mara Paulina, muchísimas gracias a ti por haber salido de tu zona de confort. Sé que esto no es fácil, pero sé que muchas personas se pueden ver como espejo contigo y que de hecho pueden decir, oye, ¿por qué si ella se le tiene tanta inspiración a generar un proyecto, si yo también en algún momento te encuentras en este momento con, acabas de salir de tu máster y no sabes para dónde coger sin rumbo? Mira que también es posible. Si no sabes si quedarte en el país donde emigraste o devolverte para país de origen, tú puedes crear algo que está entre los dos países, justamente sin necesidad de tener que escoger uno de los dos, ¿no? Que eso también fue lo que le pasó para Paulina. Mara Paulina, de todas maneras, entonces yo creo que el tema también, otra cosa que hay por ahí las personas me preguntan de Latinoamérica, sobre todo que quieren emigrar a Francia, etcétera. Entonces me dices que hay un convenio con la Universidad de La Salle eh, para hacer intercambio con la Unisalle de acá de Francia, ¿no? Sí. Ujú, Eh, Inicialmente, o sea, hay dos universidades de La Salle que tienen ingeniería de alimentos en Colombia, que son la de Medellín y la de Bogotá. Inicialmente el convenio estaba solo para la de Medellín, pero resulta que hace como 2 años o sea, en Unilasalle, en Francia, llegó un chico de Bogotá para una pasantía de un semestre y él pertenece al programa de Ingeniería de Alimentos también y yo le hablé de ese programa de doble titulación. mm, Y gracias a eso, él pues como que averiguó allá en Bogotá el qué podía hacer para ser parte también de la doble titulación. Entonces yo creo que Bogotá también está mm, como trabajando en ese convenio de doble diploma. ok. ¿Y sabes si está en la Universidad de La Salle está en otros países de Latinoamérica o solo está en Colombia? No, está en México, está, no recuerdo, no sé si Perú,
Yo creo que Perú también. Mm, Entonces, si y ustedes ya están... pues y ya en otros países pues de en Asia. Ah, wow. También. Aquí nos escuchan muchas personas también de México, entonces si estás en México, quieres emigrar a Francia, aprovechar un momento, una oportunidad de intercambio, pues si estás estudiando en la Unisalle, no dejes perderte esa oportunidad y hacer una experiencia. Y esto justamente también te va a abrir muchas puertas a muchas visiones, justamente lo que le pasó a María Paulina, que en algún momento dudó de su proyecto migratorio y después se dio cuenta que no, que esto justamente le dio muchas más herramientas para expandirse personalmente y profesionalmente. Muchas gracias, María Paulina, por tu tiempo. Te mando muchísimo, muchísimo amor y estén pendientes justamente de la expansión de María Paulina. Muchas gracias, Eli, por este espacio. De verdad estoy muy agradecida contigo y de verdad que me siento muy feliz de haber participado hoy contigo aquí. Qué bien, me encanta.